Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, Ora pro nobis peccatoribus, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a hacer una breve meditación sobre el santo temor de Dios. Es necesario temer a Dios, así como los santos, ¿no?, temían a Dios y fueron sus perfectos imitadores. Imagínate que estás en el juicio divino expuesto a que el Señor te diga por tus pecados lo que a las vírgenes necias: no te conozco. Y pide con David que el temor santo de Dios clave tu carne y tus apetitos, ¿no? Entonces, si nosotros tememos a Dios, ¿no?, si tenemos miedo del día del juicio, ¿no?, normalmente evitaremos, vamos a huir de los pecados, de los apetitos sensuales, ¿no?, de la carne. Entonces, cuanto más meditamos, ¿no?, en las postrimerías, muerte, juicio, infierno y paraíso, ¿no?, más nos alejamos de las ocasiones de pecado y del propio pecado. Frutos del santo temor de Dios. Los teólogos señalan 3 géneros de temor: servil, filial e inicial. El temor servil es el que teme la pena, en especial la externa. Y este temor es bueno y de Dios si excluye la mala voluntad de pecar. El temor filial, casto y reverencial, es perfectísimo, porque con él teme el hombre cometer cualquiera culpa por no ofender a Dios, y está dispuesto a padecer cualquiera pena antes que ofenderle en la cosa más mínima, solo por ser Dios quien es. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús: antes morir que pecar. Se llama temor filial porque es propio de hijos, casto porque es temor de esposa, y reverencial porque es de amigo inferior a superior, que con suma voluntad le reconoce y reverencia. El temor inicial está compuesto de filial y servil, pues el que lo tiene teme ofender a Dios al mismo tiempo por el mal de la culpa y de la pena. Llámase inicial porque el que lo tiene ha empezado el camino de la caridad, aunque no ha llegado a aquel grado de ella que aleja todo temor de pena. Porque la perfecta caridad, dice San Juan, desecha todo temor, y de tal suerte coloca todo su amor en Dios, que no teme otra cosa sino no ofenderle. Considera el temor servil, aunque íntimo entre todos los buenos temores. Es principio de la sabiduría, porque con él empieza el hombre a saber usar de su razón, estimando las cosas verdaderamente grandes con el aprecio que merecen, y teniendo en poco las necesidades y locuras mundanas. Entonces, cuanto más empezamos el camino de la caridad, ¿no?, o sea, no ofender a Dios, ¿no?, más debemos tener este santo temor. Porque cualquier cosa nos hace separar de Dios o ponernos en la enemistad para con Él. Considera que el temor servil, aunque ínfimo entre todos los buenos temores, es principio de la sabiduría, porque con él empieza el hombre a saber usar de su razón, estimando las cosas verdaderamente grandes, con el aprecio que merecen,
y teniendo en poco las necesidades y locuras mundanas. Dar más importancia, estimar más, estar con Dios, buscar a Dios, querer a Dios, que las cosas mundanas y las locuras, ¿no?, que están por ahí. Este santo temor hace que el alma comience a aborrecer el pecado por el cual corre peligro de caer en las manos de Dios vivo. Nace el temor de Dios de reconocer cuán perfecto y justo sea en sí y cuán terrible en sus efectos, así temporales como eternos, con lo cual teme el pecador la justicia de Dios, tiembla de su ira y estremece de su furor. Entonces, Dios es bueno, es misericordia, no es amor y todo esto, pero no hay que olvidarse también de la justicia, ¿no? Si traicionamos a Dios con nuestros pecados, ahí también vamos a sufrir su justicia, ¿no? Todos los santos vivieron así una vida de recogimiento, de oración, de penitencia, de temor de Dios, de separación del mundo, ¿no? Por miedo de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestro juicio? Otro fruto produce en el espíritu el temor de Dios, aunque sea servil, y es que le libra de la tiranía del temor humano y del mundo. Muchos que conocen la torpeza de los pecados no tienen valor para abstenerse de ellos, por temor a que el mundo los moteje de devotos y religiosos. Entonces muchos tienen miedo, ¿no?, de seguir a Cristo porque tienen miedo de la gente, de los mundanos, que van a decir porque yo soy religioso, porque voy a la misa, me van a empezar a atacar. Entonces, por miedo de la gente del mundo, se quedan ahí, ¿no?, y abandonan a Dios. Al revés, nosotros tenemos que temer a Dios y su juicio, y no el juicio del mundo. Este temor tan dañoso desaparece con el temor de Dios, porque la experiencia enseña que el temor grande quita otro menor, y así el temor a las penas del infierno destierra el temor de perder la estimación de los hombres. Entonces, cuando nosotros vemos que si seguimos ahí en este camino malo, vamos al infierno, ¿no?, que es mejor temer a Dios, ¿no?, y los castigos venideros, entonces abandonamos a la gente, a la buena estima que tiene de nosotros, el respeto humano para servir a Cristo. Un temor más grande, o sea, del infierno, ¿no?, reemplaza el temor este de que van a pensar los hombres que yo soy un religioso, que soy católico, que busco la santidad. De aquí es que el santo temor de Dios, cuando se apodera del hombre, le sirve de freno para no caer en el vicio y de escuela para ejercitar las virtudes. Conviene pues que vayas poco a poco creciendo en el temor de Dios hasta que llegues a su perfección, porque poseído de la plenitud de ese santo temor, nunca harás cosa mala, temeroso de ofender a Dios. Entonces, este es el principio, ¿no?, para los que están empezando en la vida religiosa. ¿Por qué me van a criticar? ¿Por qué van a decir eso y aquello? No, porque van a empezar una persecución en contra de mí, en la familia, no sé qué, porque voy en la misa tradicional, porque me he visto como de ese, etcétera, ¿no? Pero mejor no ofender a Dios, ¿no? Porque si no, si seguimos con esta mala vida, vamos a seguir ofendiendo a Dios, no vamos a estar en la caridad, ¿no?, con Dios, en la amistad con Dios. Mejor abandonar la gente, las críticas del mundo que van a pensar de nosotros, ¿no?, que abandonar a Dios nuestro Señor y perder nuestra alma. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.